Muy buenos días, quiero saludarlos nuevamente. Mi nombre es Lorena Guarda, soy licenciada en enfermería y nos hemos encontrado anteriormente en el inicio de la asignatura, particularmente en la orientación de la misma. El tema que hoy nos convoca en esta oportunidad es un tema cuya designación ha sido y es actualmente un escenario de debates y amplia discusión en relación a cómo lo vamos a llamar o a cómo lo vamos a denominar. Me refiero al tema diversidad sexual. Distintas corrientes activistas de género y movimientos y organizaciones de la vida civil podrán referirse a este tema bajo otras conceptualizaciones. Nosotros como cátedra y dándole un lugar predominante al enfoque de derecho de estas personas, hemos desarrollado la temática en torno al concepto de diversidad sexual, el camino de la despatologización. Decimos entonces que este término hace referencia de manera inclusiva a toda la gama de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género que forman parte de la sexualidad humana. Antes de comenzar a profundizar el tema, quiero agradecer al colega y activista de género Pablo Dalmazo. A Pablo lo he entrevistado en algunas oportunidades y sus reflexiones han sido de gran ayuda para poder introducirles hoy el tema. Para profundizarlo un poco, quiero invitarlos a todos a dejar atrás el pensamiento dual, ya que el saber sobre sexualidad está impregnado de falsas creencias, mitos, valores personales y prejuicios. Los convoco a zambullirnos en un tema que representa años de lucha de un colectivo de personas que han combatido la marginalidad y la exclusión. Vamos a iniciar con algunos aspectos básicos que permitirán la mejor comprensión del tema. Se piensa que el sexo es el sexo biológico, una entidad observable. Esta entidad tiene una lectura cultural influida por la historia y las convenciones sociales. Esto último sería el género, es decir, el modo en que se interpreta el sexo biológico. Esta definición ha sido la más habitual y la más desarrollada. Sin embargo, más adelante, hubo otros aportes teóricos posteriores que llevaron a mostrarnos que el género es una construcción social, cultural, diversa y modificable, y que no obligadamente debe coincidir con el sexo al momento del nacimiento. Antes de avanzar, quería detenerme en algunos conceptos bien básicos que, si bien no figuran en la síntesis que les hice en el cuaderno del estudiante, considero que les serán de mucho aporte o de gran ayuda si ustedes desean ampliar la temática, más allá de lo que está escrito allí en el cuaderno del estudiante. El siguiente cuadro habla de conceptos básicos como sexo biológico y afirma que está asociado a aspectos físicos que se pueden observar de manera objetiva. Habla de órganos, hormonas, cromosomas. Género. Es una construcción social asociada a la división binaria del sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de hombres y mujeres. Identidad de género. Es la vivencia del género tal como una persona lo siente. No tiene por qué corresponderse con el sexo biológico. Expresión de género. Es el modo en que cada uno elige expresar su identidad de género. Se manifiesta a través del nombre, las vestimentas, las actitudes, etc. Orientación sexual. Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que siente una persona por otra. Ahora bien, avanzando y profundizando aspectos que realmente nos convocan y nos interesan, quiero citarles este concepto que es de Gail Rubin, que es el de binarismo de género,
Gayle Rubin es una antropóloga cultural estadounidense conocida por ser activista y teórica influyente en políticas de sexo y género. Ella define por primera vez el sistema sexo-género, afirmando que la sexualidad es reducida a dos géneros, lo que entendemos como sistema binario o binarismo de género. Estos conceptos se refieren a que cuando hablamos de las diferencias sexuales, lo habitual es hacer una diferencia dicotómica, es decir, entre varones y mujeres, como dos categorías opuestas que agotan el universo del discurso de la sexualidad y que además no permiten que los rasgos de una de las identidades, por ejemplo, la mujer, se superponga con los rasgos de las otras de las identidades, por ejemplo, la de los varones. Siguiendo esta línea, pensaríamos que varón y mujer son conceptos exhaustivos y excluyentes. Entre ambos agotarían el universo de la sexualidad, es decir, que los seres humanos se dividen solamente en dos, varón y mujer. Si reducimos a un sistema binario el asunto del género, caemos en la trampa de olvidar que existe un tercer sexo, más actualmente llamado intersexo, que se reconoció en otros tiempos como hermafroditismo. Otro concepto importante para reflexionar es el concepto de heteronormatividad. Cuando hablamos de heteronormatividad, nos referimos al régimen social, político y económico que ha sido impuesto por el patriarcado. Según este régimen, la única forma aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, así como también de la propia identidad, es la heterosexualidad, la cual presupone que lo masculino y lo femenino son sustancialmente complementarios en lo que respecta al deseo. Esto significa que tanto las preferencias sexuales como los roles y las relaciones que se establecen entre los individuos dentro de la sociedad deben darse en base al binario masculino-femenino que hablábamos anteriormente, teniendo que sí o sí coincidir siempre el sexo biológico con la identidad de género y los deseos asignados socialmente a este. Ahora bien, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que no sienten y no se autoperciben con estos conceptos? Acá aparece otro nuevo concepto, el que hoy nos convoca, que es el concepto de diversidad sexual. Ahora bien, siguiendo a Pablo Dalmaso, que lo citaba inicialmente dándole nuestro agradecimiento, él nos recomienda que para hablar de diversidad leamos a Héctor Miguel Salina Hernández. Salina Hernández es profesor investigador de la Universidad Autónoma de México, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y autor de diversos libros y artículos en relación a la temática. Él nos dice, él no nos habla de diversidad sexual, sino nos habla de disidencia sexual. Nos dice, la disidencia sexual es un término complejo, desarrollado por científicos sociales durante la última década, para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad. Para él es más correcto usar ese término que el de diversidad sexual, concepto que engloba a todas las orientaciones sexuales, incluida la hegemónica. Por otra parte, en vez de utilizar acrónimos como LGBTI, el especialista se inclina más por el empleo de la expresión movimientos de disidencia sexual, toda vez que la sigla es conmutable según la geografía. Ahora bien, ¿quiénes conforman o quiénes son las personas que constituyen a estos movimientos de disidencia sexual? Entre ellas encontramos a las lesbianas. Las lesbianas son mujeres que sienten atracción erótica y o afectiva por otras mujeres. También incluimos a los gays,
La palabra gay se ha utilizado para definir genéricamente a todas las personas de la diversidad. Sin embargo, entre la comunidad de LGBTI+, se la conoce como gay a los hombres que sienten atracción erótica y o afectiva por otros hombres. Bisexual. Las personas bisexuales pueden sentir atracción erótica y o afectiva por hombres o por mujeres sin distinción, aunque no necesariamente de forma simultánea o con la misma frecuencia o intensidad. Transgénero. Es aquella persona que no se identifica con el género que le fue asignado al nacer y decide asumir otro, independientemente de si se realiza o no intervención médica para modificar su apariencia física. Su orientación sexual es independientemente de su identidad de género, por lo que pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Travestis. Las personas travestis son aquellas a las que les gusta usar prendas y accesorios tradicionalmente consideradas de otro género, así como tener sus actitudes y usar su lenguaje. Debido a que su orientación sexual es independiente de su identidad de género, pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Intersexual. Son personas con variaciones de las características sexuales, condición independiente de su origen, de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Se hace necesario en este momento, ya que describimos los grandes ejes temáticos, hablar un poco sobre disidencia y salud. En Argentina, las personas disidentes sexuales se encuentran amparados bajo la Ley 26.743, siendo uno de los países pioneros en esta materia de derechos frente a la situación. Esta ley reconoce el derecho de la identidad de género, es decir, a que se respete la vivencia interna e individual tal como cada sujeto o persona lo sienta. La identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer y puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones del género, como son la vestimenta, los modales y el modo de hablar. Así se impulsa un cambio en el trato y la consideración sobre los cuerpos y la vida de las personas, que requiere, obligadamente, abandonar el paradigma patologizador por parte de las instituciones de salud. Este paradigma se basa en señalar y tratar como enfermas a las personas trans o disidentes y en priorizar la potestad psicomédica y judicial por encima de la autonomía, de la experiencia y la legitimidad de las personas. A partir de la sanción de la Ley 26.743, la Argentina asume un compromiso con este nuevo paradigma legal, que recoge reclamos históricos de los activismos y organizaciones trans y disidentes a nivel nacional e internacional, al reconocer la identidad de género como un derecho humano fundamental. El Estado entonces garantiza el derecho de todas las personas que lo deseen a cambiar su nombre y género en todos los instrumentos que acrediten su identidad mediante un trámite administrativo y sin solicitar como requisito ningún tipo de procedimiento médico, psicológico y o psiquiátrico. Además, garantiza el acceso a todas las prestaciones de salud reconocidas a través del plan médico obligatorio, incluyendo la hormonización y las cirugías de modificación corporal para quienes lo soliciten. En la siguiente placa se profundizan los dos componentes centrales que tiene esta ley y que ustedes valorarán leyéndola. En materia legislativa, otro aspecto a mencionar es que el 15 de julio del 2010 la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer y permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo en su plexo normativo federal. El tratamiento de numerosas iniciativas legislativas y su posterior sanción a las modificaciones del Código Civil argentino, traducido como
matrimonio igualitario, marcó en el 2010 un hito más en una serie de políticas públicas inclusivas y de garantías de derechos. La Ley 26.618 de matrimonio civil, sancionada y reglamentada en 2010, iguala los derechos maritales de las parejas del mismo sexo con las de diferente sexo. Reemplaza las palabras que indiquen que el matrimonio es entre una mujer y un varón por términos neutros como cónyuges o contrayentes, e implica que las parejas del mismo sexo que contraen matrimonio acceden a los derechos vinculados a cobertura de salud, la toma de decisiones de salud conjunta, herencia y adopción.